Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Segunda lección. El comienzo de la crítica del conocimiento, la puesta en cuestión de todo saber, página 29. La obtención del suelo absolutamente seguro en conexión con la meditación cartesiana sobre la duda, página 30. La esfera de los datos absolutos, página 31. Recapitulación y complemento, refutación del argumento contra la posibilidad de la crítica del conocimiento, página 32. El enigma del conocimiento natural, la trascendencia, página 34, deslice de dos conceptos de inmanencia y de trascendencia, página 35. El problema primero de la crítica del conocimiento, la posibilidad del conocimiento trascendente, página 36. El principio de la reducción nociológica, página 39. Bien, todo esto es como un índice, en cada lección va a dar un índice. Aquí vamos a ver como, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos, 8 títulos, pero que no son subtítulos. O sea, Husserl escribe de forma corrida, y al escribir de forma corrida, como los conceptos son tan distintos, son distintos, sino que son complejos, los ha clasificado de esa forma. El editor, no específicamente Husserl, sino el editor ha hecho este resumen muy corto de qué temas va a hablar en esta segunda lección. En esta segunda lección habla de 8 temas muy diferentes en una sola lección. Entonces, por eso hay esta clasificación, porque en filosofía se estudia de forma detallada cada parágrafo, de forma detallada cada concepto, de forma detallada, casi clínica, cada oración, porque una oración va a aparecer en la última página. La misma idea va a aparecer, y no solo esa idea, sino que va a estar en conexión con muchas otras ideas que van a estar a lo largo del texto. Por eso es bastante importante tener este tipo de referencias, ¿no? 29, página 30, página 31, 32. Antiguamente los filósofos y los clásicos, los griegos, van a encontrar este tipo de nomenclaturas al costado de los textos, ¿no? Van a encontrar 320A, por ejemplo, 321A, 322A, unas veces con una segunda corrección o la segunda edición, 301B y así sucesivamente. Pero claro, son diferentes en cada texto. Más que todo los textos de especialidad, como los que hace Gredos o los que hace también Alianza Editorial, tienen esta referencia. Bueno, la mayoría de los textos clásicos hacen esta referencia, y en el caso de Husserl, el editor también hizo esta referencia, ¿no? Él lo hizo con páginas. Tal página habla de este título, tal página habla de esto, tal página. Entonces así ordena un poco las ideas. Una vez aclarada esta pequeña introducción, pasemos a la segunda lección, a la lectura de la segunda lección. Bien, voy a leer ahora. Al comenzar la crítica del conocimiento, hay pues que adjudicarle el índice de problemático al mundo entero, a la naturaleza, tanto física como psíquica, y en fin, también al propio humano. A una con todas las ciencias que se refieren a estos objetos, la existencia de ellos, su validez, queda en tela de juicio. Ok, está haciendo como el mismo dualismo cartesiano. No vamos a dudar de todo, pero ahora Husserl está diciendo vamos a problematizar de todo, porque vamos a hacer esta crítica del conocimiento. Entonces, lo que conocemos, sea científico, sea humano, hay que problematizar. Entonces dice lo siguiente. Bueno, continúo leyendo. Ahora, la cuestión ahora es cómo puede instaurarse la crítica del conocimiento, o sea, cómo puede instalarse o restituirse la crítica del conocimiento, porque recordemos que la crítica del conocimiento lo hizo Immanuel Kant. Por resolver el problema de los racionalistas y los empiristas, hace una crítica a toda la metafísica, y por lo tanto una crítica a todo el conocimiento, o a todo lo que nosotros
obteníamos por conocimiento. Porque recordemos que la metafísica trascendental, o sea, las ideas trascendentales kantianas, corresponden a un tipo de trascendencia de nuestra comprensión de aquellos conceptos, ¿no? Porque estos están dentro de nosotros, y al estar dentro de nosotros corresponde a una trascendencia por medio de las categorías. Están dentro de nosotros porque son una intuición, sensibilidad, la base de todo, que es espacio y tiempo, está dentro de nosotros como un software. Entonces por eso se llama trascendental, porque lo que ves fuera no está realmente fuera, ¿no? Primero está dentro tuyo como categoría para que tú recién puedas conocer aquello que experimentas. Entonces ahora se va a preguntar Husserl, se va a desarrollar Husserl cómo podemos reincorporar la crítica del conocimiento, porque Husserl está de acuerdo con muchas veces con Kant, pero bueno, no está de todo de acuerdo, porque en Kant podemos ver que él dice que nos falta una intuición, una intuición para conocer el nómeno de forma positiva. Conocemos el nómeno, que sería la manifestación, o sea, lo que es posible conocer el nómeno, que es el fenómeno, pero el nómeno negativo o el conocimiento negativo del nómeno no lo podemos, lo podemos conocer, pero no tenemos esta intuición que nos falta para conocer el nómeno. Y claro, al no tener esta intuición no podríamos conocer el nómeno en sí mismo, ¿no? Y esto lo cataloga como el nómeno positivo y el nómeno negativo. En este sentido, volviendo al libro de Husserl, dice lo siguiente: como autocomprensión científica del conocimiento, quiere averiguar, conociendo científicamente y por lo tanto objetivando, qué es en esencia el conocimiento, que se halla en el sentido de la referencia a un objeto y que a él se atribuye, y que en él de la validez objetiva o certero alcanzar su objeto, que el conocimiento debe poseer cuando se trata de auténticamente tal. El epoye, está en griego así duro y puro, que ha de practicar la crítica del conocimiento, no puede tener el sentido de que la crítica no solamente comience, sino que se quede en poner en cuestión todos los conocimientos. No hay que buscar solo el por qué vamos a comenzar a hacer la crítica del conocimiento, sino que se quede una cuestión para todo el conocimiento desde ese punto. Luego sigo leyendo. Luego también los suyos propios, y no dejar en vigencia dato alguno. Luego tampoco los que ella misma comprueba, si no les es lícito suponer nada como ya previamente dado. Entonces ha de partir de algún conocimiento que no torna sin más que otro sitio, sino que más bien se da ella a sí misma, que ella misma pone como conocimiento primero. ¿De acuerdo? Bien, entonces el problema central es la pregunta de cómo puede instaurarse la crítica del conocimiento, o específicamente cómo puede el conocimiento examinarse a sí mismo científicamente. Y claro, no tiene que caer en contradicción. Entonces la crítica del conocimiento quiere saber qué es el conocimiento en su esencia. También qué significa que el conocimiento se refiera a un objeto, y qué es la validez objetiva, ¿no? Es decir, cómo el conocimiento alcanza realmente su objeto y no solo lo imagina, sino que lo alcanza. Y claro, aquí aparece una dificultad, que para criticar el conocimiento se necesita conocer. Y claramente, pero si pongo en duda todo conocimiento, también pongo en duda el conocimiento con el que voy a criticar. La afirmación muy interesante: como dudo de todo el mundo y pienso que mi duda es válida, pero no dudo de mi duda, de por qué tengo esa duda. Y claro, surge una paradoja, porque si la crítica del conocimiento cuestiona todo, ¿con qué fundamento va a poder alcanzar, no? Si está cuestionando todo. Entonces Husserl rechaza una crítica que dude de todo indefinidamente y no deje ningún dato en pie, ni siquiera sus propios resultados.
Y eso no sería ciencia, sería más bien escepticismo radical, pero un escepticismo radical que no tenga resultados estériles. En este sentido, si la crítica del conocimiento no puede suponer nada como haya dado, entonces debe partir de un conocimiento que no tome prestado de otro conocimiento, que no tome prestado de otro. En este caso, no tenga como estos a priori de sí mismo, ¿no? A priori para tener la posibilidad de conocer, en el caso de Kant, sino que se dé de forma propia, ¿no? De sí misma, porque la crítica del conocimiento no puede comenzar desde una teoría previa, porque dijimos que es una crítica, y claro, no, si la crítica del conocimiento cuestiona todo, ¿con qué fundamento puede comenzar a conocer? Es como la duda, que duda de todo, pero no duda de por qué duda, ¿no? Entonces, la crítica del conocimiento no puede comenzar desde teorías previas, o sea, no puede comenzar desde la ciencia natural, no puede comenzar desde la psicología, no puede comenzar desde el sentido común. Debe comenzar desde un conocimiento absolutamente originario, ¿no? Que no dependa de supuestos, no se base en inferencias, no requiera justificación externa. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento es ese? Es el conocimiento de la experiencia, tal como se manifiesta en la conciencia. Es muy interesante esto, porque en filosofía contextual, también, bueno, no en filosofía contextual, tengo un libro, ontología, bueno, hacia una ontoepistemología, básicamente, donde se dice que la relación que existe entre el ser y la intuición intelectual es básicamente esta parte vivencial del ser en sí mismo, ¿no? Y la conciencia es conciencia de reconocer que ese ser se manifiesta, y que gracias a que se manifiesta nosotros tenemos conciencia recién de ese ser manifestado, que se da en la experiencia, claramente. Lo dije más bonito en el libro, pero claro, vamos a seguir, porque también se llega a este tipo de tesis o afirmaciones de Husserl y de Heidegger. En Husserl es la vivencia originaria, la manifestación originaria de cómo se presenta el fenómeno, y en Husserl es el estoy recordando, es el Eirignis, que significa básicamente cómo se manifiesta cómo se manifiesta lo fenoménico antes del concepto, antes de cualquier concepto que podamos tener. Y claro, esto es algo antes de la comprensión. Pero en Heidegger tiene esta parte bastante interesante. Eirigenes, creo que se llama, si bien no recuerdo, que se refiere a esta parte de la experiencia del ser en tanto que ser en sí mismo. Voy a buscarlo de todas formas. Eirigenes. No es. Bueno, es un concepto bastante. Ahí está. Ereigenes, que es el acontecimiento. Voy a leer textualmente. Es el acontecer del sentido del ser mismo, ¿no? Ereignis. Heidegger lo usa sobre todo después de los 30 en adelante para nombrar el acontecer originario en el que el ser y el hombre se pertenecen mutuamente. Esa parte. O sea que antes de los conceptos, antes de todo eso, es esta manifestación previa. Nosotros en el texto hacia una ontoepistemología constructivista lo hemos denominado constructivismo interno por medio de una intuición intelectual. Bien, pero volviendo al tema, entonces como decíamos, ¿no? La crítica del conocimiento no puede comenzar desde críticas o teorías previas,
ni de la ciencia natural, ni de la psicología, ni tampoco del sentido común. Debe comenzar desde un conocimiento absolutamente originario, que no dependa de supuestos, no se basa en inferencias y no requiere una justificación externa, porque es vivencial. Entonces nosotros también en filosofía, hacia una ontoepistemología constructivista, hicimos esto, no necesita justificación. Nosotros mencionamos que no necesita justificación porque no tiene sentido en el lenguaje práctico, en el mundo práctico de la vida, porque nosotros al actuar en el mundo no pensamos qué vamos a hacer, claro, en cierto sentido, ¿no? O sea, no pensamos qué vamos a conocer siquiera. Bueno, para decir propiamente, cuando tenemos inmediatez, cuando tenemos atemporalidad, cuando tenemos certidumbre, no hay por qué dudar o por qué justificar esta incertidumbre, esta atemporalidad y esta certidumbre, atemporalidad y certidumbre, atemporalidad si bien no recuerdo, es inmediatez, certidumbre y atemporalidad. Hay cosas que son inmediatas, hay cosas que son certidumbre. Tenemos la certidumbre de que somos nosotros, no tenemos que preguntarnos si no somos o somos, simplemente somos. Y el último es la temporalidad, que hay ideas trascendentes que, así como se preguntaron preguntas, ¿qué es la vida hace 1000 años? También nos preguntamos ahora qué es la vida, ¿no? Y cuál es nuestra función en el mundo. Lo mismo pasó hace 1500 años con una persona. Entonces son conceptos atemporales y claro, estos justifican ya un tipo de, bueno, no necesitan justificación, este tipo de teoría no etológica. Lean ese libro que es muy interesante, se llama Hacia una ontoepistemología constructivista, que tiene una suposición muy más grande de la que se puede imaginar, porque hablo de la co-construcción del lenguaje y la moral en el sentido genético, bueno, en el sentido originario, o que inicia que tengamos lenguaje y moral, y claro, soluciona bastantes problemas contemporáneos de moralidad. Pero volviendo al tema, ¿qué tipo de conocimiento es este, no? Y claro, Husserl introduce acá la reducción fenomenológica, la epoche, que es la suspensión de juicio sobre la existencia en el mundo, y claro, no se niega el mundo, sino que se deja entre paréntesis de no conocerlo para examinarlo. Entonces, la crítica del conocimiento solo va a ser posible si parte de un conocimiento absolutamente evidente que se da a sí mismo, ¿no? Que es la experiencia fenomenológica trascendental. Esta experiencia fenomenológica trascendental no necesita un tipo de teoría del conocimiento previo a esta, ¿no? Porque es vivencial. Bueno, en esta parte de la vivencialidad, la va a decir Husserl más adelante, para referirse a esta experiencia fenomenológica, pero nosotros le dijimos contextual, ¿no? El ser en tanto ser contextual. Es bastante interesante, ¿no? Ahorita estoy haciendo una tesis sobre este punto, y claro, por eso no estamos actualizando los programas y nos hemos detenido un poco, pero continuando con la lectura, dice lo siguiente. Estamos en la 30, página 38. A este primer conocimiento no le está permitido contener absolutamente nada de la oscura incertidumbre que prestan los conocimientos. En otros casos, ese carácter de cosa enigmática, problemática, que al fin nos sumió en tal perplejidad que nos vimos movidos a decir que el conocimiento en general es un problema, que es una cosa imprensible, necesitada de aclaración, dudosa
en cuanto a lo que pretende, expresado correlativamente si no nos es lícito aceptar como ya dado ningún ser, porque la oscuridad nociológica trae consigo que no comprendamos qué sentido puede tener un ser que sea en sí y que sin embargo sea conocido en el conocimiento. Ok, entonces tiene que poder mostrarse un ser que tengamos que reconocer como dado absolutamente y como indudable, en tanto que este dado precisamente de tal modo que haya en él una claridad perfecta en la cual encuentre y haya de encontrar toda pregunta su respuesta inmediata. Y ahora recordemos la meditación cartesiana sobre la duda. Al considerar las múltiples posibilidades de error e ilusión, podría yo caer en tal desesperación escéptica que terminaría por decir: para mí no hay nada seguro, todo es dudoso, todo, para mí no hay nada seguro, todo me es dudoso, pero al instante es evidente que no puede serme todo dudoso, pues al juzgar yo así que todo es dudoso para mí, es indudable esto, que juzgo así, y por tanto sería absurdo querer mantener una duda universal, y en cada caso de una duda terminada es indudable cierto que dudo tal cosa determinada, e igualmente para toda cogitatio perciba, me represente, juzgue, razone, yo como quiera que sea lo que quiera de la seguridad o inseguridad, de la objetividad o falta de objeto de estos actos, es lo que concierne a la concepción. Es absolutamente claro y cierto que yo percibo todo esto y aquello en lo que hace al juicio, que yo juzgo esto y lo otro. Descartes hacía esta consideración en vista de otros fines. A pesar de ello, convenientemente modificada, nosotros podemos utilizarla aquí. Si preguntamos, perdón por el gallo, pero estoy concentradísimo, dice lo siguiente: si preguntamos por la esencia del conocimiento, el principio del conocimiento mismo, o sea, esto es muy profundo, ¿no? La esencia del conocimiento al principio del conocimiento mismo, sea lo que sea de la duda acerca de si alcanza certeramente su objeto y sea lo que quiera de esa su ocasión misma, es entonces el título de una multiforme esfera del ser que puede entonces el título de una multiesfera del ser que puede estarnos dada absolutamente y que cada vez puede darse absolutamente en cosas singulares. Ok, si preguntamos por la esencia del conocimiento, el principio del conocimiento, sea lo que sea de la duda acerca de si alcanza certeramente su objeto y sea lo que quiera de esta su adecuación misma, es entonces el título de una multiforme esfera del ser que puede estarnos dada absolutamente y que cada vez pueda darse absolutamente en casos singulares. Aquí hay que desarrollar la imaginación. Es como tú estás individualmente, pero alrededor tuyo hay un tipo de esfera multiforme que siempre está. Entonces esta esfera que siempre está del ser se manifiesta ya en sí misma como todo, ¿verdad? Pero a veces se manifiesta, se puede darse, por eso dice, en casos singulares. Ese mismo punto, que sería esa misma persona. Y dice más adelante: en efecto, las configuraciones intelectuales que llevo realmente a cabo me dan como tal que reflexione sobre ellas. Ok, hay un tipo de configuraciones intelectuales que hacen que me reflexione sobre ella misma, ¿no?
con tal que las reciba y ponga puramente como las veo. Puedo hablar de un modo vago de conocimiento, percepción, representación, experiencia, juicio, raciocinio, etc. Entonces, cuando reflexiono, ciertamente está solo dado. Cuando reflexiono está solo dado. Aunque dado absolutamente, este fenómeno del vago mentar, dice, pero debe ser mental, y hablar del conocimiento. Bueno, mentar es como hablar, ¿no? Mentar y hablar del conocimiento, la experiencia del juicio, el juicio, etc. Ok, voy a leer de nuevo. En efecto, las configuraciones intelectuales que llevo realmente a cabo se dan con tal que reflexione sobre ellas. Ok, tienen necesidad de que aparezcan en mi mente para que reflexione sobre ellas, de tal forma que estas aparecen por sí mismas. Reflexione sobre ellas, con tal que las reciba y ponga puramente como las veo. Ya reflexioné y aparecen de tal forma que reflexiono exactamente por medio de estas configuraciones intelectuales que de repente tienen estas reflexiones que vienen a mí y yo las veo puramente como están. Puedo hablar de un modo vago de conocimiento. Puedo hablar de un modo borroso de conocimiento, no preciso, sobre la reflexión que tenga sobre estos, percepción, representación, experiencia, juicio, raciocinio, etc. Entonces, cuando reflexiono, ciertamente está solo dado. Ya, no hay respuesta. Ya, mira, la pregunta cuando reflexionas, no hay un tipo de vas a reflexionar sobre este punto, sino es borroso. Ya, pero las respuestas que tengo se vienen por raciocinio, por juicio, por experiencia, mi percepción tratando de responder. Y claramente yo no veo esa respuesta como veo la reflexión, porque la reflexión es solo algo que es dado. Y aunque dado absolutamente este fenómeno del vago, mentar y hablar del conocimiento, la experiencia, el juicio, etc., ya este fenómeno de la vaguedad es uno de los que caen bajo la rúbrica del conocimiento en el más amplio sentido. Ya, claro, cuando se refiere a vaguedad, se refiere a este tipo de nulosidad, este tipo de concepto no preciso o un conocimiento no completo. Luego dice, pero también puedo llevar a cabo actualmente una percepción y volver a ella la vista. Puedo además representarme en la fantasía o recuerdo una percepción y volver a ella a la vista en su estar dada en la fantasía. Claro, imagínate un recuerdo ahora de cuando eras niño y claro, puedes estar ahí mentalmente con el recuerdo, recordar qué sentías, qué veías, qué emoción tenías y demás. Y claro, ese punto de intencionalidad es tú contra tú mismo, está dentro de ti. Y dice, entonces ya no tengo un discurso huero o una vaga mención o representación de la percepción, sino que la percepción está como ante mis ojos. Claro, si tú recuerdas cuando eres niño y lo recuerdas, miras lo que veías, sientes, claro, ese es el esfuerzo, ¿no?, de recordar aquello, o una experiencia del pasado. Claro, ahí ya no hay un discurso de lo bueno, lo malo, si está bien, simplemente es la percepción en tanto percepción. Por eso dice, sino que la percepción está como ante mis ojos, o en el modo de percepción actual, o como dato de la fantasía, y así para toda vivencia intelectual, para toda configuración intelectual y cognitiva ocurre esto. Acabo de equiparar percepción refleja intuitiva y fantasía refleja intuitiva. Ok, acá hace esa diferencia. Acabo de equiparar percepción refleja intuitiva y fantasía refleja
intuitiva también. ¿De acuerdo? ¿Con qué se refiere con refleja intuitiva? En este caso, nosotros al conocer cualquier cosa, intuitivamente ya no nos preguntamos, o sea, no tenemos que recordar que esto es una taza o un cuadrado o una mesa, simplemente es en tanto que es, ¿no? Para nosotros, intuitivamente, perceptualmente reconocemos. Ya, pero cierra los ojos y recuerda cuando eras niño. Ahí también intuitivamente refleja el conocimiento que tenías de aquellas cosas que estabas experimentando y de aquellas cosas de que eras consciente en ese sentido. Luego dice, de acuerdo con la meditación cartesiana, habría que descartar primeramente la percepción en que cierta medida corresponde a la llamada percepción interna de la teoría del conocimiento tradicional. Percepción interna de la teoría del conocimiento tradicional, la cual es por cierto un concepto ambiguo. Toda vivencia intelectual y en general toda vivencia mientras es llevada a cabo puede hacerse objeto de un acto de puro ver y captar, y en él es un dato absoluto. Claro, cuando tú estás conociendo algo, por ejemplo un perfume, y claro, hueles como el perfume, tocas la forma, y en general es una vivencia. Mientras vas conociendo aquello, puedes hacerte el objeto como un acto dentro de ti, o sea, lo conoces, pero de tal forma que vas guardando esto en tu memoria de forma instantánea. Y claro, al conocerlo, le estás brindando a ese perfume un dato objetivo, ¿no? De que si olía esto, tiene que más adelante oler esto, tiene que haber olido esto, tiene que haber tenido esta forma, tiene que haberse sentido de esa forma, ¿no? Y se forma ahí un dato absoluto. Y claro, cuando agarras otro perfume en toda experiencia general o vivencia intelectual, o lees un libro y claro, oliste el perfume, tocaste el perfume y ya sabes que es un perfume. Y claro, hay tipos de muestras en las portadas de revistas también a que huele tal perfume. Y lo mismo pasa con la vivencia, ¿no? Cuando vas a comprar otro perfume, sientes la textura, olores similares, y claro, es bastante objetivo, es un dato objetivo. Absoluto, no objetivo, absoluto, es un dato absoluto. Y luego dice, está dada como un ser, como un esto que está aquí, de cuya existencia no tiene sentido dudar. Puedo quizá preguntarme qué ser sea este y cómo se comporta este modo de ser respecto de otros. Puedo luego cavilar en qué quiere aquí decir dato, y puedo, si sigo reflexionando, poner bajo un acto de ver el acto mismo de ver en qué se constituye aquel dato o aquel modo de ser, mas en todo ello me muevo constantemente sobre fundamento absoluto, a saber, esta percepción es y permanece siendo todo el tiempo que dura un absoluto, un esto que está aquí, algo que es en sí lo que es, algo con lo que puedo medir como medida definitiva que pueden querer decir existir y estar dado. Y que, claro, cuando dice algo con lo que puedo medir como medida definitiva, que puedo querer decir existir y estar dado. Claro. Entonces, esta percepción es y permanece siendo todo el tiempo que dura. Y eso es un absoluto. Cuando hemos conocido un objeto. Entonces, un esto que está aquí,
algo que es en sí lo que es, algo con lo que puedo medir como medida definitiva, que pueden querer decir existir y estar aquí. Ok, existe un perfume de tal forma que un día toqué un perfume y conocí estar dado en mi memoria, en mi conciencia, y que tienen, bueno, solo digo yo, sigo leyendo, y que tienen que querer decir aquí, al menos naturalmente, en lo que atañe a la especie de existencia y de dato que se ejemplifica en esto que está aquí, y esto y ello vale para todas las configuraciones intelectuales específicas, estén dadas donde quiera. Todas ellas pueden ser también datos en la fantasía, pueden estar como ante los ojos y sin embargo no estar ahí como presencias actuales, como percepciones, juicios, etc., llevados actualmente a cabo. También entonces son un cierto sentido datos, están aquí intuitivamente, hablamos sobre ellas no meramente aludiéndolas como vaguedad en función vacía, las vemos y viéndolas podemos destacar intuitivamente su esencia, su constitución, su carácter inmanente, y podemos ajustar nuestro discurso a la plenitud de claridad intuida, en puro conformarse con ella. Esto, sin embargo, exigirá al instante ser completado en el examen del concepto de esencia y del conocimiento de esencias. Provisionalmente hacemos hincapié en el hecho de que desde un principio se puede señalar una esfera de datos absolutos, y es la esfera que precisamente necesitamos, si ha de ser posible nuestra aspiración a la teoría del conocimiento. Bien, se necesita esta esfera absoluta en la que los datos sean absolutos también. ¿Por qué? Porque nosotros nos sustentaríamos en esta esfera absoluta de datos para tener esta experiencia de esa esfera absoluta de datos. Luego dice que precisamente necesitamos, si ha de ser posible nuestra aspiración a la teoría del conocimiento. De hecho, la oscuridad que reina sobre el conocimiento en lo que hace a su sentido o esencia exige una ciencia del conocimiento, una ciencia que no quiere sino traer el conocimiento a la esencial claridad, no quiere explicar el conocimiento como hecho psicológico, ni quiere investigar las condiciones naturales según las cuales vienen y van los actos cognitivos, así como tampoco las leyes naturales a que están ligadas en su venida al ser y su cambio. Investigar esto es la tarea que se propone una ciencia natural, la ciencia natural de los hechos psíquicos, de las vivencias de individuos psíquicos que viven. La crítica del conocimiento quiere más bien aclarar, ilustrar, sacar a la luz la esencia del conocimiento y la pretensión de validez que pertenece a esta esencia. Y esto, ¿qué otra cosa quiere decir sino traerla a que se dé directamente en ella? La crítica del conocimiento quiere más bien aclarar, ilustrar, sacar a la luz la esencia del conocimiento y la pretensión de validez que pertenece a esta esencia. Luego pasa a recapitulación y complemento. Página 42. El conocimiento natural que progresa en las distintas ciencias siempre acompañado del buen éxito, está completamente seguro de que alcanza certeramente su objeto y no tiene motivo alguno para encontrar aporía en la posibilidad del conocimiento
ni en el sentido del objeto conocido, pero en cuanto la reflexión se vuelve a considerar la correlación entre conocimiento y objeto, y eventualmente también el contenido significativo ideal del conocimiento en su relación, por una parte, con el acto de conocimiento y por otra con el objeto de conocimiento, surgen dificultades, incompatibilidades, teorías contradictorias que se supone, sin embargo, bien fundamentadas, cosas todas que impulsan a conceder que la posibilidad del conocimiento en general, en lo que hace a su adecuación con los objetos, es un enigma. En este punto quieren hacer una nueva ciencia, la crítica del conocimiento, que quiere deshacer esa maraña y aclararnos la esencia del conocimiento. De la ventura de esta ciencia pende evidentemente la posibilidad de la metafísica, la ciencia del ser en el sentido absoluto y último. Pero ¿cómo puede instaurarse esta ciencia del conocimiento en general? Aquello que pone ella en cuestión no debe emplearlo una ciencia como fundamento, ya dado de antemano, mas lo puesto aquí en cuestión, ya que la crítica del conocimiento plantea como problema la posibilidad del conocimiento en lo que respecta a la adecuación de éste con las cosas, es todo conocimiento. Para la crítica, en su comienzo, no puede valer como dado ningún conocimiento. No le es, pues, lícito tomar nada de ninguna esfera de conocimiento. Todo conocimiento lleva, para la crítica en su comienzo, no puede valer como dado ningún conocimiento. No le es, pues, lícito tomar nada de ninguna esfera de conocimiento, esfera de conocimiento precientífica. Antes de la ciencia, todo conocimiento lleva el índice de problemático. Ok, si queremos hablar del origen del conocimiento en sí mismo, por más que lo hagamos de forma científica, precientífica, incluso fenomenológica, sería denominada problemática. Sin conocimiento dado como punto de partida, o sea, imagínate si no tuvieras conocimiento de nada. Básicamente está diciendo Husserl. Aquí sería un problema, porque no podrías conocer, porque no tendrías la capacidad de conocimiento. Y luego dice, sin conocimiento dado como punto de partida, tampoco hay conocimiento alguno como continuación. Esto es bastante simplificador. Acá ya se ha simplificado todo lo que quiso decir en muchas páginas tan complejas. Pero claro, trata de justificar cómo. En filosofía siempre se trata de explicar el cómo, el por qué, el cómo, el por qué. Y luego del cómo y por qué llega la frase fácil para entender. Luego dice, luego la crítica del conocimiento no puede en absoluto comenzar. Luego la crítica del conocimiento no puede en absoluto comenzar, no puede haber en general tal ciencia del conocimiento, epistemología en otro caso. Ahora bien, yo quería decir que lo correcto en todo esto es que al comienzo no puede valer ningún conocimiento como dado sin más de antemano. No podemos tener un conocimiento prefijado de algo si queremos estudiar el comienzo del conocimiento. Y claro, ¿cómo haces eso? Y Husserl está diciendo específicamente, ya, esperen un tantito, les estoy preparando el terreno para ver cómo lo hago yo. Y lo hace con la reducción fenomenológica más adelante, pero vamos a ver poco a poco. Luego dice, pero si a la crítica del conocimiento no le está permitido aceptar de buenas a primeras ningún conocimiento, entonces puede comenzar dándose ella a sí mismo conocimiento, y naturalmente conocimiento que ella no fundamenta
no infiere lógicamente, lo cual exigiría conocimientos inmediatos que tendrían que estar dados antes, sino conocimiento que muestra inmediatamente ella y que es de tal índole que excluye con absoluta claridad e indudablemente toda duda sobre su posibilidad y no contiene absolutamente nada del enigma que había dado ocasión a todos los embrollos escépticos. Y aquí me referí a la meditación cartesiana sobre la duda y a la esfera de datos absolutos o círculo de conocimiento absoluto o esfera también dijo, ¿no? Sigo leyendo, que queda comprendida bajo el título de la evidencia de la cogitatio. Evidencia de la cogitatio. Evidencia de la cogitatio. Habría ahora que mostrar con más precisión qué es la inmanencia de este conocimiento, lo que lo hace apropiado para servir de punto de partida primero la teoría del conocimiento y luego que gracias a esta inmanencia está libre de aquella calidad de enigmático que es la fuente de todas las perplejidades escépticas. Finalmente, todavía que la inmanencia es en general el carácter necesario de todo conocimiento de la teoría del conocimiento y que no solo al comienzo sino siempre el tomar algo prestado de la esfera de la trascendencia, con otras palabras, todo basar la teoría del conocimiento en la psicología o en cualquier otra ciencia natural es un non-set. Ok, si queremos conocer el conocimiento de este principio, desde el origen, sea científico, sea fenomenológico, no podemos hacerlo de esta forma, sino que tenemos que bajar una esfera de trascendencia, no un conocimiento absoluto. Y claro, desde esta esfera trascendental o esta esfera de trascendencia, todo conocimiento, todo origen del conocimiento se va a basar en una psicología o también en una ciencia natural. Entonces esto lo denomina el non-set, NONCENS, por lo que dice: para apelar debo aún añadir la tan plausible argumentación, puesto que se pone en cuestión el conocimiento en general y todo conocimiento de que parta. Como tal conocimiento estará puesto en cuestión. ¿Cómo puede comenzar la teoría del conocimiento? Ok, para completar debo aún añadir la tan plausible argumentación, abre comillas, puesto que pone en cuestión el conocimiento en general y todo conocimiento de que parta. Como tal conocimiento estará puesto en cuestión. Acá duda, ¿no? Cuando dice cuestión, ponga en duda. ¿Cómo puede comenzar la teoría del conocimiento? Además, si para ella todo conocimiento es un enigma, también lo habrá de ser el primero con el que ella misma comience. Claro, se va a iniciar con una duda si se quiere adentrarse sobre el origen del conocimiento. Se va a basar siempre en la duda. Bien, entonces, sin conocimiento dado como punto de partida, sin un conocimiento que nos hayan brindado, no hay una continuación posible del mismo conocimiento. Y claro, si la crítica del conocimiento no acepta ningún conocimiento, no puede comenzar. Por lo tanto, no puede existir una ciencia, no puede existir un conocimiento científico. Pero esto no significa aceptar
cualquier conocimiento de buenas a primeras para que haya conocimiento científico, sino que se necesita esta parte de lógica en los fenómenos o de sustento teórico. Entonces, al comienzo no puede valer ningún conocimiento como si nos hubiesen dado sin más, ¿no? No se puede dar un conocimiento que como si nos hayan tirado ese conocimiento de algún sitio. Entonces está rechazando como punto de partida para el conocimiento las ciencias naturales, está rechazando la psicología, está rechazando la metafísica, está rechazando incluso el mundo externo. Por eso mencionaba a Descartes también. Entonces todo esto pertenece a la trascendencia, aquello que se da como más allá de la vivencia misma, y acepta que esto sería presuponer lo que debe ser fundamentado, ¿no? La vivencia misma. Por eso en Husserl vamos a ver que la vivencia es el ser, bueno, es como la precomprensión, la vivencia. Y claro, aquí hay que tener cuidado con, bueno, aquí ya no se puede caer en el dogmatismo, ¿no? Porque la vivencia corresponde a algo que no podemos dudar de que no sea una vivencia, como la vivencia puede dudar de que es vivencia. Y claro, la crítica del conocimiento puede comenzar dándose ella misma conocimiento, y este conocimiento no se fundamenta, no se infiere, no se deduce lógicamente, porque toda inferencia exigiría conocimientos previos, ¿no? Inferimos esto de esto y esto y esto. Entonces más bien es un conocimiento inmediato, es un conocimiento automostrado. Y Husserl retoma la meditación de Descartes, las meditaciones cartesianas de la duda, pero con una diferencia radical, ¿no? Donde la evidencia del cogito es el punto de partida, o sea, la esfera de los datos absolutos, como hablamos, la esfera de estos datos absolutos que hablamos al inicio. Esto van a incluir percibir, dudar, querer, imaginar, juzgar, tanto en vivencias como también hechos psicológicos, ¿no? No es yo existo como sustancia, sino más bien hay vivencias dadas con una evidencia absoluta de que la vivencia misma, ¿no? Y en este sentido Husserl dice que hay que mostrar que la inmanencia de este conocimiento lo va a hacer apto como punto de partida, que por esa inmanencia está libre de enigma, ¿no? que va a generar el escepticismo. Entonces toda teoría del conocimiento debe moverse siempre en la inmanencia. Y claro, que es la inmanencia, acá en el texto de Husserl, es lo que está dentro de la experiencia misma. Y claro, sin trascender la experiencia es lo que está dentro, sin suponer que hay detrás o fuera de la experiencia, es la experiencia misma, ¿no? Por ejemplo, que vea una mesa ya es trascendente porque tiene esta vivencia de ver, y esta vivencia de ver es inmanente. Estoy viendo la mesa y lo estoy viendo de forma inmanente. Entonces el escepticismo surge cuando va a haber esta distancia entre el conocimiento y el objeto, entre mi conocimiento y el objeto, porque va a haber una posibilidad de error, y aparte que el objeto también no podría existir, ¿no? Entonces la inmanencia va a eliminar el escepticismo. La inmanencia va a eliminar el escepticismo, pero en la inmanencia no hay separación de tú y otro objeto, sino simplemente es la captación, ¿no? Es la vivencia de ver una mesa, y que inmanentemente esta mesa trasciende, ¿no? Vas a ver una mesa y ver esa mesa ya es trascendente, porque no estás sudando, no estás percibiendo, no estás pensando, simplemente es una vivencia, es lo que es tal como se nos brinda, lo que es tal como lo que se nos da a nosotros, como vivencia misma, ¿no? Del mundo. Y claro, cuando dice la frase final, basar la teoría del conocimiento en la psicología o cualquier ciencia natural, es un sinsentido, porque recordemos que el nom semp,
non sem, es básicamente un sinsentido. ¿Por qué? Porque la psicología es una ciencia empírica, presupone el mundo, presupone la causalidad, presupone la objetividad, y toda esta presuposición del mundo, de la causalidad, de la objetividad, es trascendente, no es originario, sino que trasciende la misma experiencia, la misma vivencia, ¿no? Presuponemos causa-efecto. Entonces, cuando tiramos una piedra, no estamos vivenciando la causa y el efecto, sino que lo estamos trascendiendo y estamos diciendo causa-efecto. Tiré la piedra, se rompe el vidrio. Y claro, de ahí viene la pregunta de Hume, ¿de dónde surge la idea de causalidad? Y esta es una pregunta que en la actualidad se está investigando, porque causa y efecto no es algo que podamos experimentar nosotros, y si no es algo que podamos experimentar, no es algo que podamos tampoco conocer. Claro, podemos conocer las leyes matemáticas, pero las leyes de masa, velocidad, no nos brindan la información precisa de las causas del mundo, las causas naturales del mundo. Y no solo las causas naturales del mundo, sino la causa y el efecto. Esta parte de causa y efecto es más bien una idea, como Hume diría, es una idea mental de nosotros, que por costumbre hemos dicho que si tiro una piedra se rompe el vidrio. Pero ¿qué pasa cuando tiro una piedra y no se rompe el vidrio? Ahí no hay causa y efecto. Entonces no vemos estas fuerzas, no vemos esta intención de tirar, y no vemos la fuerza que tiene una pelota de romperse. Claro, podemos medir la densidad del vidrio, el peso de la pelota, y claro, la fusión de ambos correspondería a algo indeterminado en física. Bueno, sería algo indeterminado pero probabilístico. Pero el hecho de que tenga efecto una causa, eso es algo que no se puede probar, eso es algo que es una presuposición, es una pregunta que hasta el día de hoy sigue vigente, la idea de causalidad. Pero claro, esto referente a Hume con referencia actual a Husserl. Entonces la teoría del conocimiento solo puede fundarse en la inmanencia absoluta de la vivencia, dada con evidencia y claro, y no en psicología ni tampoco en la ciencia natural, sino siempre en esta inmanencia absoluta de la vivencia. Y claro, esa inmanencia absoluta de la vivencia es una evidencia en sí misma, ¿no? Y al ser evidencia en sí misma, corresponde a hablar de esta como si fuera objeto de estudio, en este caso, objeto de análisis. Bien, entonces nos quedamos acá. Mañana continuamos, nos quedamos en la página 44. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, luchen por sus sueños, tengan fe, y por favor nos vemos el día. Por favor, sean felices claramente, y nos vemos el día de mañana. Cuídense, un fuerte abrazo a todos, saludos.